Pues mis amados hermanos, continuamos con nuestras predicaciones sobre el libro de Romanos y ya hemos hablado del poder de Dios en diferentes temas. El primer tema fue sobre el poder de Dios en el llamado. Después hablamos del poder de Dios en el deseo de trabajar para su obra. La semana pasada hablamos del Evangelio, que es el poder de Dios para del de todo aquel que cree. Hoy vamos a cambiar un poco el rumbo y vamos a hablar del poder del pecado. Ese es el tema de hoy, el poder del pecado, porque hermanos, las circunstancias que vemos nosotros aquí es consecuencia del pecado. Y hoy vamos a hablar del pecado que es el pecado que yo llamo pecado voluntario o pecado de comisión. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias y que nos pongamos en pie para así meditar en este pasaje bíblico, el libro de Romanos, una vez más, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer desde el 18 hasta el 32. Con eso terminamos nosotros el libro de Romanos, el capítulo 1 del libro de Romanos. Romanos capítulo 1 desde el 18 hasta el 32. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Padre eterno, qué hermoso que podemos cantar sobre tu gran misericordia.
Qué hermoso, Padre mío, que podemos alabarte. Gracias, Padre mío, que permites que estemos aquí para estudiar tu santa palabra. Padre, te ruego que tú nos hables, que tú nos guíes de una manera especial. Oh Padre eterno, que tu Espíritu nos guíe. Señor, te necesitamos tanto. Y en estos tiempos de tantas calamidades, en estos tiempos de tanta inmoralidad, venimos a ti, Padre Santo. Porque tú eres el dador de vida. Y te ruego que nos guíes en el mensaje de hoy. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Cuando Pablo hablaba del poder del Evangelio, ese poder se hizo real porque el Evangelio trajo cambios, como yo les decía. A la ciudad de Roma se hizo una iglesia y cristianos se reunían. Sin embargo, mis amados hermanos, las cosas comenzaron a ser un poco diferentes, inclusive entre los cristianos. Y yo quiero hablar en lo que yo considero que Pablo está hablando de dos grupos: a los cristianos, pero también a aquellos que viven vidas depravadas, aquellos cristianos también que han dejado la senda y han hecho decisiones de no seguir a Dios, de no servir a Dios. Por eso yo estoy hablando del poder del pecado. Y Pablo comienza hablando sobre la ira de Dios. Mis hermanos, la consecuencia del pecado es básicamente, como dice aquí, la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios viene y trae su justicia, su ira. Y esa ira de Dios, ese castigo de Dios es grande. Pero fíjese a quienes Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo. A la gente que conoce de Dios, a la gente que sabe que hay un Dios. Por eso, mis hermanos, que yo no creo realmente en ateos. Muchas personas, yo soy ateo, yo no creo en Dios. La realidad es, tú no eres ateo, pero tú no quieres aceptar la realidad de que existe un Dios. Y por eso es que tú dices, yo soy ateo. Pero todo el mundo sabe que Dios se revela. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios se revela, aquí nos dice que porque Dios le conoce, es manifiesto porque Dios lo manifestó. Y nos dice aquí que inclusive cuando tú puedes ver el poder de Dios en la creación, todas las cosas hechas, o sea que no hay excusa. La gente puede tener un montón de excusas para no creer en Dios, pero no hay excusa realmente. Pablo nos dice aquí que Dios manifiesta su poder, Dios manifiesta su gloria al hombre. Pero ahora viene la parte, mis hermanos, que tanto nosotros los cristianos como también aquellos que no quieren creer en Dios, y en los siguientes versículos yo quiero hablar sobre ese poder del pecado. Y la primera parte es sobre el pecado voluntario, el pecado que yo digo de comisión. Comisión significa yo cometo un pecado, yo decido pecar. O sea, nadie realmente me fuerza, yo decido pecar. Y me dice aquí, porque muchas personas conocen al Señor,
Pues habiendo conocido al Señor, a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense en esto, mis hermanos. Nosotros que somos cristianos, recuerden que el poder del Evangelio transformó nuestras vidas. Sin embargo, nosotros decidimos, o cada vez que pecamos, mis hermanos, es una decisión que nosotros hacemos. Cada uno de nosotros es responsable de eso. No puedes decir que fue el hermano que te hizo pecar, no puedes decir que es la hermana, no puedes decir que es el internet. No, tú pecas porque tú haces esa decisión de pecar. Eso es una de las cosas que cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión, y la decisión es: o le sirvo al Señor o peco. Y la idea de aquí es que Dios se revela. Aquí está el poder de Dios. Él se revela. Sin embargo, nosotros somos los que decidimos no seguirle. Somos nosotros los que decidimos no hacer su voluntad. Eso es lo que yo estoy hablando de este pecado voluntario, este pecado de comisión. Y fíjense cómo nosotros comenzamos a hacer ídolos. Fíjense en las decisiones que nosotros hacemos a diario. Hermanos, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos es por nuestras decisiones de no vivir en santidad, en nuestras decisiones de pecar. Cada uno de nosotros es responsable. Y nosotros, ¿verdad?, comenzamos a razonar, comenzamos a decir un montón de cosas creyendo que somos sabios, pero nos hacemos necios. O sea, mis hermanos, usted hace la decisión. Usted hace la decisión de llegar a la iglesia. O sea, nadie le dice a usted: mire, usted tiene que llegar. Nadie le obliga a usted. Usted hace su decisión. Usted hace su decisión de orar. Usted hace su decisión de leer la Biblia o de malgastar el tiempo. Usted hace su decisión de ofrendar o diezmar. Usted hace su decisión. Con el pecado es la misma cosa, mis hermanos. Dios nos ha dado esa libertad para decidir de seguirle o no seguirle. No somos como robots, no somos una máquina. No, Dios nos da la libertad de decidir seguirle o no seguirle. Y esta es la idea del poder del pecado, porque comienza con una decisión. ¿Recuerdan la semana pasada que hablábamos sobre Adán y Eva, cómo ellos, verdad, se dejaron engañar? Pues aquí estamos hablando de ese poder del pecado que nos engaña. Es ese pecado que nos hace ver las cosas de Dios como que no son importantes. Y mire cómo comenzamos nosotros con la decisión. Comenzamos a cambiar las cosas de Dios, la gloria de Dios, por las cosas de este mundo. Fíjense en el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense, aquí nosotros hacemos la decisión de hacer el cambio. Y aquí nosotros hacemos la decisión de tener ídolos. Y cualquier cosa que para ti es más importante que Dios, convierte en un ídolo. Puede ser esto tu trabajo, puede ser esto tu familia, tu esposo, tus hijos, cualquier cosa que toma la primacía de Dios, entonces se convierte en un ídolo. Tú te das cuenta que tú comienzas a cambiar la gloria de Dios por las cosas de este mundo. Y nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa, mis hermanos. Eso es lo que decía Juan Calvino. Dice que nosotros somos fabricantes de ídolos. Nos gusta hacer ídolos, porque nos gusta a nosotros ponerle importancia a las cosas de este mundo en vez de las cosas de Dios. Entonces comenzamos a cambiar la gloria de Dios. Ya no tenemos ese deseo de poder servir al Señor, porque estamos cambiando, como dice aquí, la imagen de Dios por las cosas corruptibles, por las cosas de este mundo. ¿Cuántas veces tú has hecho un ídolo de cualquier cosa? Tú sabes de cuál es ese ídolo.
Pues aquí me dice entonces que yo decido, yo hago el cambio. La ira de Dios, bueno, Dios me dio la bendición de ser cambiado. Pero yo decido si la voy a servir o no la voy a servir. Yo decido si voy a hacerle fiel o no. Hermanos, por eso que usted ve que muchas veces uno se encuentra en un mal tan grande porque nosotros continuamos haciendo las decisiones pecaminosas. Aquí está el poder del pecado, el gran poder del pecado, pero comienza con una decisión de dejar de servir al Señor y servir las cosas de este mundo. Eso es lo primero. Pero fíjese lo que pasa, por eso que estamos hablando de ese poder, la ira de Dios. Pero lo que hace Dios cuando nosotros continuamos en pecado es que nos da riendas sueltas. Hermanos, eso es lo más triste, cuando ya Dios dice, bueno, yo te entrego a la inmundicia. Mira el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí viene, mis hermanos, la inmoralidad. Nos hacemos inmorales porque ya cambiamos las cosas de Dios. Entonces, mi hermano, cada vez que pecamos, cada vez que continuamos en pecado, ya parece como que nuestra conciencia se nos hace ya dura, ya es como, por ejemplo, cuando usted va al dentista y le pone la anestesia, que usted no siente nada. Y así pasa cuando estamos en pecado. Continuamos, entonces Dios nos da rienda suelta y ya nos parece mal hacer, ya no nos asustamos tanto. Y esa es la situación que vemos en el mundo. Cuando Dios da rienda, hermanos, eso es cuando la ira de Dios viene, da rienda suelta, y aquí nos dice, nos deja en la inmundicia, porque continuamos en pecado. Todos nosotros hemos escuchado sobre el huracán Fiona, y vemos el poder de Dios, porque Dios puede controlar el huracán, pero Dios permite cosas. Y cuando Él permite el huracán, mis hermanos, es como Él da riendas sueltas y esa terrible y desastrosa tempestad llega. Eso pasa con el pecado, mis hermanos. Cuando Dios dice, bueno, ya, da rienda suelta. Entonces es como cuando el huracán viene y destruye. Y eso es lo que hace el pecado. Nuestras decisiones traen destrucción. Cuando continuamos en mal, y al final viene la destrucción. Y Dios nos deja. Y aquí nos dice, Dios los entrega a la inmundicia. Pero hay algo más. Un cambio que nosotros hacemos. En el versículo 25, cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador. Aquí vemos, mi hermano, el poder del pecado. Y eso lo vemos en la sociedad. Es increíble, mis hermanos, cómo nos meten tantas mentiras ahora, en los cuales se honra a las criaturas. Todo está bien, pero no está bien servir al Señor. Todos los demás está bien. Quieren hacer un montón de cosas, porque aquí me está diciendo que cambian. Miren, mis hermanos, esto es bien interesante lo que le voy a decir. La mayoría de las universidades, hospitales y todos los centros educativos fueron creados por cristianos. Fueron cristianos, mis hermanos, que crearon esas grandes universidades como Yale, Oxford, todas estas universidades, Harvard, todas estas universidades fueron creadas por cristianos, mis hermanos. Sin embargo, comenzaron a desviarse, comenzaron a cambiar la verdad de Dios por la mentira del hombre. Y así estamos en nuestra sociedad. ¿Cómo comenzó la nación
en la verdad de Dios, y ahora, mis hermanos, la nación está totalmente alejada de Dios, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Las decisiones que hacemos, mis hermanos. Nosotros sabemos, por ejemplo, la iglesia, no tan solo la iglesia católica, voy a poner el ejemplo de la iglesia católica, pero un montón de iglesias también han dejado la verdad de Dios, ¿verdad? Esas atrocidades de encontrar todas esas tumbas en las escuelas de los aborígenes, eso es increíble, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hacen eso? Porque hay un poder grande cuando dejamos de servir al Señor. Entonces hay un poder grande en el pecado que Dios deja. Y ahí comienzan, mis hermanos, a pasar las atrocidades cuando uno continúa cambiando las cosas de Dios por las cosas de este mundo. Entonces Dios nos deja, da rienda suelta, y por eso, mis hermanos, después es que se descubre las grandes atrocidades del hombre. Cuando Dios da rienda suelta, la gente que estaba en el closet comienzan a salir. Lo que estaba oculto comienza a aparecer, porque ya Dios dio rienda suelta. Dios los entregó, lo que no dice la palabra entregar, Dios los entrega a sus concupiscencias, a su inmoralidad. Y eso es lo que estamos viendo en esta sociedad, mis amados hermanos. La gran inmoralidad. Cómo la gente se olvida de Dios. Pero comienza, mis hermanos, con muchos cristianos que hemos dejado de buscar del Señor, que hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas de este mundo. Esto es lo que nos está hablando aquí, mis hermanos. Entonces viene el poder del pecado y comienza a hacer destrucción. Mire lo que comienza a pasar, cómo Pablo nos explica esto, que cuando Dios entrega, entonces comienzan a pasar un montón de cosas. Por esto Dios los entregó, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Miren, esto es claro, mis hermanos. Dios está hablando claramente aquí sobre el pecado de la homosexualidad. Está hablando bien claro sobre este pecado, la inmoralidad de ese pecado. Pero yo quiero que nosotros tengamos bien presente, mis hermanos, porque más adelante se va a ver que Dios está hablando de diferentes pecados, pero aquí está enfocándose en ese pecado. Dios los entrega. Yo quiero que nosotros comprendamos que no hay un pecado más grande que el otro. Nosotros tenemos que amar a todos como pecadores. Dios no hace realmente distinción de pecado, pero aquí nos habla de este pecado específico. Ustedes ven, cambian las cosas, cambian la verdad por la mentira, entonces se entregan a esta aberración. Yo leí hace poco sobre lo que pasó en una ciudad que se llama Oakville, y que está relacionado a esto, a este pasaje bíblico. Pues en esa ciudad hay un profesor, él es hombre, pero se hizo, es como se dice, transgender, así que fue a dar sus clases vestido de mujer, y tiene sus senos todo como de mujer. Y en la escuela pues dijeron, bueno, nosotros toleramos eso. Los padres están diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Los padres están peleando por esa situación. Pero miren lo que nos dice aquí. ¿Qué aberración? La misma cosa.
Dejaron lo que es natural por lo que no es natural. Se depravaron totalmente. Mis hermanos, y esa persona pues hizo esa decisión. ¿Por qué? Porque estamos en esa situación de lo que se llama tolerancia y nos olvidamos de lo que la Biblia nos está diciendo. Pero todas estas cosas que están pasando se explica a través de este pasaje bíblico. Porque la gente está en nuestra sociedad, mis hermanos, eso es normal ahora. Eso es normal. Yo sé que pronto quizás a mí me van a poner en prisión porque yo no voy a hacer un matrimonio entre homosexuales. Y en Canadá eso es algo legal. Pero, ¿qué pasa, mis hermanos? Esto es la culpabilidad del hombre, el pecado, la decisión que nosotros hacemos de cambiar la gloria de Dios por las cosas corruptibles, de cambiar la verdad de Dios por la mentira de este mundo. Y nos dice aquí que el pecado, entonces, cuando Dios da rienda suelta, entonces nos encontramos en esta situación tan vergonzosa. Y recuerden que Pablo está hablando a aquellos cristianos que han dejado los caminos, pero también a aquellos que viven en esa sociedad corrupta de Roma. Que todos no tienen ninguna excusa, porque los cristianos no tienen excusa porque conocen la verdad, y los no cristianos también, porque Dios se revela a través de la creación. Así que cada vez que se hace una decisión de hacer el mal, tú lo haces. El pecado es una decisión que tú haces. Por eso es lo que yo llamo un pecado de comisión. Hermanos, nosotros podemos vivir feliz si guardamos los mandamientos del Señor. Nosotros podemos vivir tranquilamente, confiando en el Señor, porque estamos guardando sus estatutos. Pero una vez que hacemos la decisión de cambiar la verdad de Dios por la mentira, entonces nosotros comenzamos a entrar en confusión, comenzamos a entrar en depresión, porque el pecado tiene el poder de destruir, de hacernos infelices. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y mire, más adelante nos habla del pecado de la inmoralidad, de la homosexualidad, pero después nos habla de otros pecados. Fíjense, el versículo 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí están haciendo todas las cosas que nosotros tenemos aquí. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Recuerden, y todo esto viene porque hicimos la decisión de no tener en cuenta a Dios, hicimos la decisión de no buscar de Dios. Entonces, cuando eso pasa, entonces se nos entrega a todos estos pecados. Eso es lo que pasa en la sociedad, mis hermanos. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando pensamos que ya Dios no está allí, Dios no existe, entonces Dios nos deja y caemos en todo ese tipo de pecado. Y aquí no está hablando de todos esos pecados. Aquí no está hablando, versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Todos estos pecados porque nos olvidamos de Dios. Aquí está, mis hermanos, el poder destructivo del pecado. El pecado que nosotros mismos cometemos. Hermanos, si ustedes ven la guerra que está pasando, ¿qué pasa? Ustedes ven que todo esto viene por una decisión de un hombre.
nos olvidamos de Dios y hacemos la cosa que nosotros queremos. Entonces, cuando Dios nos entrega, entonces caemos en esa fatalidad. Por eso es, mi hermano, que nosotros como cristianos tenemos cada día que decirle al Señor, Señor, que yo pueda siempre hacer la decisión de buscarte, hacer la decisión de servirte, hacer la decisión de vivir para ti, porque yo no quiero ser entregado a todos esos pecados. Yo quiero vivir bajo el poder de Dios. Yo no quiero que la ira de Dios venga a mi vida. Yo no quiero vivir en esa maldad. Yo quiero ser diferente, como cantaba mi hermano en ese himno, ¿verdad? Hay circunstancia. No hay circunstancia que me pueda separar de ese gran amor de Dios, tan hermoso. Eso es lo que Él quiere para con nosotros. El poder de Dios es mucho más grande que el poder del pecado. Pero es cuando nosotros, con todo nuestro corazón, hacemos la decisión de servirle. Recuerden que este es un pecado de comisión, un pecado que usted mismo hace. Usted decide. La próxima semana vamos a hablar del pecado de omisión, que es un pecado diferente. Pero ahora, usted decide. Ese himno que siempre cantamos, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Usted hace la decisión. Usted hace la decisión de servirle. Entonces ver su gloria. Hermanos, lo que vemos es Dios en esta sociedad, en este mundo. Todas estas catástrofes, todas estas cosas son las consecuencias del pecado, que Dios desata su ira y nos entrega. Y cuando nosotros estamos en situaciones como esta es porque nuestras vidas se han dañado con el pecado. Por eso que Dios nos invita, pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Esa es la idea, eso es lo que Él quiere, mis hermanos, para con nosotros. Y en esta noche, mis hermanos, el antídoto al poder del pecado es el poder glorioso de Dios a través del Evangelio. Por eso es que este libro de Romanos es tan importante, mis hermanos. Y ese es nuestro trabajo, de poder presentar este Evangelio para que almas puedan ser tocadas por el gran poder de este Evangelio y que puedan salir del poder del pecado. Y pedir al Señor, Señor, que tu poder esté en mi vida. Yo quiero venir a tus pies. Yo quiero servirte. Así que, como nos dice el himno, pecador, ven a Cristo Jesús. Y para nosotros es una oración. Señor, yo quiero venir a ti. Tú conoces mi pecado. Tú conoces que voluntariamente estoy haciendo esto malo y esto, pero hoy yo quiero venir a ti. Yo quiero que el poder de Dios more en mí y no el poder del pecado. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener un tiempo de oración. Y después de la oración hay un himno que yo quiero cantar, que es sobre pecador, ven a Cristo Jesús. Señor, tú conoces que somos pecadores, pero queremos llegar a ti, Padre Santo. Señor, llegamos ante tu presencia hoy y queremos, Padre mío, hacer la decisión de seguirte hoy y no volver atrás. Oh Padre Santo, yo quiero orar por este mundo, Padre mío, que ha cambiado tu gloria.
sea por nosotros que hemos sido ídolos, Padre mío. Pero hoy queremos seguirte, Padre mío. Queremos seguirte como iglesia, como individuos, Padre Santo. Oh Señor, no queremos cambiar tu gloria por las cosas de este mundo. Pero hoy queremos seguirte, Padre mío, y entregarnos por completo a ti, Padre Santo. Señor, el poder del pecado ha traído tantas destrucciones. Poder de adicción, la pornografía, Padre mío, el alcohol. Oh, Padre mío, todo eso ha traído tantas destrucciones. Pero llegamos a ti hoy, Padre Santo, porque es ese poder del Evangelio que puede sacarnos de este poder del pecado. Oramos por esta sociedad, Padre mío, que podamos predicar tu Evangelio y que podamos ver tu poder en una sociedad tan corrupta en la cual vivimos. Oramos por los gobiernos, Padre mío, por los países que se han olvidado de ti, que no te han tomado en cuenta. Oh, Padre mío, ten misericordia, porque vemos cómo el poder del pecado está haciendo trabajo en muchos corazones. Señor, ayúdanos a servirte. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.